Buenas tardes. Esta es la clase número 5 de interfaz de usuario de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del CEN 35. Voy a compartir mi pantalla. Para que podamos ver. En esta clase quiero hablarles de los nuevos elementos que el HTML5 nos facilita. Hay nuevos elementos para un formulario, nuevos atributos. Nos facilitan la forma de programar que tenemos en las páginas web. Un elemento importante de una página es un formulario, donde nosotros, mediante un formulario, le decimos a un usuario que interactúe con la página enviando diferentes datos. El año pasado seguramente han hecho un ejercicio donde se interactúa con servidores y la forma de interactuar un usuario con un servidor es mediante un formulario. Se llenan los campos y se envía la información mediante ese formulario a una página que va a procesar esos datos y y el servidor los va a meter en una base de datos, lo va a hacer alguna operación, va a mostrar un resultado. Entonces, en este formulario con HTML5 se enriquece porque tiene unos elementos que ya están disponibles y que nosotros los podemos utilizar. Donde mucho de la lógica de programación que antes se utilizaba en JavaScript, o sea, en una página del JavaScript, para que pueda ser interactiva, se la programaba con JavaScript. La forma de programar la página de que si el usuario hace algo sobre algún botón, lo hacemos mediante JavaScript. Y cuando tenemos un formulario, tenemos bastante información que tenemos que validar antes de que llegue al servidor y no le envíen información basura. Anteriormente, HTML5, estas cosas se tenían que programar en JavaScript, cada validación de cada campo, que si es un número tiene que ser en un rango, que si es un texto, que si es un correo tiene que tener el arroba. Entonces se perdía mucho tiempo programando todas esas características que ahora las resuelve el navegador mientras nosotros utilicemos los tags correspondientes a HTML5, a los nuevos elementos que ha colocado en un formulario. Bien. A ver si tengo en el ejercicio. Yo ahora se creó una página en la página que tenemos de ejercitación que les subo y donde les explico los principales tags. En esa página yo creé un nuevo archivo llamado formulario.html que en esta clase se los voy a enviar a continuación del video que estamos viendo. Este ejercicio HTML5 CSS, donde estamos aplicando la página anterior que se llamaba página.html. Bueno, yo creo un nuevo archivo llamado formulario HTML, donde voy a mostrar los distintos elementos que disponemos ahora en HTML5. La idea es ir recorriendo cada uno para poder explicarlos y viendo el código cómo se implementa eso. Bien, entonces creé un nuevo documento, un nuevo archivo llamado formulario HTML. Le puse el doctype de HTML5, le digo que comienza la página, le puse el header y el body,
Y de estilos, acá les muestro otra forma de poner estilos, es mediante el tag de HTML llamado estilo, donde yo declaro que todo lo que coloque acá va a ser CSS. Esto sería lo mismo que yo colocaría en un archivo externo. Lo estoy colocando acá directamente, que sería otra forma de colocarle un poco de estilos a esta página que estamos viendo. No tiene mucho de estilo, en realidad lo único que hago para acomodarlo es lo que le hablábamos la clase pasada de lo que es la alineación en bloque y no la alineación en línea, como si tuviera esto sin alineación en bloque ocupa, cada componente va a ocupar un rectángulo en todo el ancho de la página y todos los otros componentes los va a poner abajo. Los va a apilar en bloque, uno debajo del otro. Si lo pusiéramos en línea, cada elemento lo va a colocar al lado mientras tenga lugar y después lo va a colocar, o sea, de izquierda a derecha, va a ir colocando elementos hasta que se llene, no entra el elemento, lo pone abajo, lo va organizando así. Bien, entonces los nuevos elementos de un formulario. Si ustedes se acuerdan, un formulario es, es un conjunto que tiene diferentes campos. Tiene un nombre y tiene un action donde le decíamos, en el action le ponemos una página donde va, cada vez que yo envíe todos esos datos, se va a ejecutar el action, o sea, la página que le coloque en el action. Se va a comunicar mediante eso, entonces todos estos parámetros, todos los inputs que yo coloque, se los va a enviar al formulario mediante el botoncito que dice Submit. Tengo un botoncito enviar, todos los elementos, esto me lo va a enviar a esa página. Como por ahora no, eso ya lo vieron, no es necesario que ahora simplemente les quiero mostrar las nuevas características de los tipos de elementos que se han agregado en HTML5. Dentro de esos nuevos tipos de elementos, porque el input ustedes ya lo conocen. Acá en el estilo de lo que estoy diciendo, a los elementos input, los muestro en bloque y les pongo una separación de un margen de 10 píxeles. Cuando les pongo así el margen de 10 píxeles, significa que a esa caja del input le va a dar un margen superior, inferior, izquierdo y derecho de 10 píxeles. Y un border de color azul. Eso es lo que hace el estilo. Entonces vamos al formulario. ¿Y qué es lo que nos da? Son nuevos tipos de campos de textos que nosotros podemos utilizar directamente. Nosotros conocíamos el tipo input, sería el campo, y el tipo de ese campo nos va a facilitar poder ingresar un valor ya directamente que lo maneje el navegador. En este caso tipo date es que nosotros necesitamos meter una fecha. Anteriormente, cuando no existía este tipo de datos en HTML, uno tenía que programar el formato, si era día, mes, año, año, mes, día, de acuerdo a de acuerdo a que tenemos distintos países donde las fechas se manejan diferentes. Entonces se tenía que programar y validar que la fecha que ingrese sea una fecha correcta. En cambio aquí con este tipo, si le ponemos al campo input de tipo date o fecha, directamente el navegador se va a encargar de mostrarnos el formato que utiliza el navegador y
y no me da otra forma de meter un valor que no sea inválido, sino que va a meter una fecha correcta. Y de paso, inclusive, ya te aparece con el calendario para que vos elijas la fecha, año, mes, día. Date, entonces es una fecha de formato de año, mes, día, mes, año, según cómo está configurado su navegador. Pero la fecha que la envía, ya la envía interiormente en un formato ISO que es compatible con cualquier servidor. Después se puede modificar el formato, si yo quiero ponerlo en otro formato, pero internamente esa fecha ya va con un formato ISO y que es reconocida por cualquier servidor como una fecha correcta, digamos. Pongo hoy y me pone la fecha. Yo puedo escribir también, pero él me va a validar que sea una fecha correcta. Para evitarme yo programar, utilizo el calendario que me proporciona el navegador. Ese calendario va a depender. Yo acá lo estoy abriendo en un formulario en el Chrome. En Internet Explorer probablemente uso otro formulario. Si yo lo estoy abriendo de un celular, ese campo me va a utilizar el widget de calendario de mi celular, de Android, o el widget de calendario del celular de iOS. Por eso el campo que yo utilice, date, el input date, va a aplicar el navegador se va a encargar de utilizar el widget correspondiente de acuerdo a qué navegador esté usando. Bien. Entonces, ese es el campo fecha, que es date en inglés. Es el input, utilizamos el date. Cuando utilizamos el otro date time, es donde nosotros le estamos pidiendo que no solo una fecha, sino también una hora. Una fecha y hora. Entonces, el segundo campo, vamos a tener una fecha y hora. Este es la fecha, la hora, elijo eso. Fecha, hora sin zona horaria. Fecha local. Date time local. Bien. Después tenemos que poner el input tipo mes o month. Input type tipo month sería este. Yo puedo elegir el año y el mes. Este mes. Otro campo es el que tenemos, el de tipo hora o time, que sería el input, la hora del día, time. Elegimos la fecha, AMPM. Bien, entonces tenemos todos estos horarios que nos permiten utilizarlos en nuestro formulario. El de tipo semana o week. Esto nos va a traducir una de las semanas que nosotros podemos utilizar. En la semana del año, estamos en la semana 20.
según ese calendario del año. Muchas veces en las empresas, en las organizaciones utilizan la semana del año. Después podemos inclusive obtener un date picker, un color picker, donde si el usuario necesita querer personalizar un color, que elija el color, después eso se lo guardará en su base de datos. Del tipo hexadecimal RGB en rojo sería red, green y blue, o rojo, verde y azul. ¿Qué porcentajes de rojo, verde y azul se van a componer los colores? Ustedes tienen un código hexadecimal. Eso lo utilizan también cuando quieren colocar un color en la hoja de estilos. Utilizan también esa función de RGB que obtiene un color de acuerdo al porcentaje. Mientras más rojo esté, me va a poner el valor más grande en rojo, menos verde y menos azul. Acá más azul. Y así. Entonces nos utiliza esta barra o sea, este widget para poder seleccionar un color, y después ese color seguramente va a ser enviado por mi formulario. Luego tenemos, vemos cómo se escribe entonces. Decimos la fecha, semana, date time sería fecha y hora, date es fecha, time sería hora, month es mes. El color, utilizando un input tipo color, directamente se le coloca así, y en ese campo se va a guardar el color picker. Luego tenemos el campo email. Vieron que el email es utilizando seguido por el atributo pattern. O sea, por defecto podemos usar un input tipo email. Si vamos al siguiente campo, esto nos ayuda a poner nuestro, nuestro correo. O sea, si yo pongo el usuario que se puede equivocar y pone cualquier verdura, si yo le doy, cuando quiera enviar, me va a validar y me va a decir, incluye un signo arroba la dirección de correo electrónico, que me lo está colocando mal, no me permite enviar. O sea, todos estos campos, lo bueno que tiene HTML5 que ya me los entrega programado y validado. O sea, antes que ustedes se conociera esto, yo tenía que validar que lo que me ingrese el usuario por JavaScript, cada vez que termina de escribir ese texto, tenía que llamar una función de JavaScript que me validara que lo que escribió sea una dirección correcta de correo, mediante un patrón, o sea, que debe tener texto, que debe tener el arroba en el medio, y que debe tener la extensión .com o punto y algo de algún mail. Entonces, lo que nos facilita es que ya en el formulario ya está programado y no me va a llegar cualquier verdura a mi servidor. Me estoy poniendo una barrera desde acá de HTML5, ya me lo está validando al momento de enviar el formulario. Entonces yo pongo s arroba le doy enviar. Bueno, parece que ahí lo tomó ese correo.
porque he ido a la página. Como bien yo no le puse página, cada vez que le doy al Action me va a querer llevar a esta página que le puse una almohadilla. Entonces está bueno esto de que valide que no me ingrese cualquier verdura, sino que me ingrese un campo de correo correcto. También en estos inputs se les pueden utilizar atributos, que ya vamos a ver. Los atributos en cada campo, en cada tag, si ustedes ven acá, por ejemplo, yo tengo el tag formulario, tengo el atributo ID y su valor, el atributo action y su valor. Los atributos son propiedades del elemento que estoy utilizando. Por ejemplo, acá cuando hablábamos de ingresar el correo, tenemos un objeto llamado email. Yo puedo agregarle más atributos a este tag. El tag es el input y el de tipo es el atributo, es de tipo email. Pero yo puedo agregarle otros atributos que me van a enriquecer este objeto, este tag, esta marca. También yo puedo agregar acá que sea, por ejemplo, múltiple, en donde yo puedo enviar un listado de mails separados por comas. Entonces yo le puedo decir que el usuario me envíe varios mails en un listado separados por comas y que esos mails también estén validados con ese patrón de que tengan el arroba. Bien. Otro nuevo tipo de campo de texto que ingresa con HTML5 es el tipo tel. El tel es un campo para el número telefónico. Si bien no hace muchas validaciones, en algunos casos, como el teléfono puede tener paréntesis, puede tener ceros, puede tener un más, o puede tener directamente números. Entonces le habilita colocar cualquier otro número, no me lo va a rechazar. Más 54 entre paréntesis 2, 6, 1. Creo que lo valida. Cuando digo que acá me cambia, cuando yo estoy en el formulario y lo envío, es que aquí me está cargando, me está dirigiendo a la misma, está recargando a la misma. Si no, si yo le pusiera en el action otro valor, una página, se me reenviaría a la página. Entonces el campo hotel es como para colocarle, que coloque un teléfono, pero no se hacen muchas validaciones porque pueden tener caracteres y pueden tener paréntesis, pueden tener números, guiones, pueden tener. Entonces, como no hay un formato universal de teléfono, puedo meter también caracteres eh, y números en eso. Pero ya tengo un campo del tipo teléfono. Lo que sí está bueno, cuando nosotros lo ponemos un campo de tipo teléfono, si yo lo abriera esto en iOS o en otro Android, probablemente me sugeriría que yo, como así me abre el almanaque, cuando yo quiero ingresar un valor en el teléfono, me aparecería el widget de Android del teléfono. Y, o sea, el teclado numérico de teléfono me aparecería en Android.
El campo búsqueda, search, de tipo search, es igual que un campo cualquiera. Lo que sí va a tener la habilidad de, si yo hice varias búsquedas, generalmente si es de tipo búsqueda, hay un campo de texto de búsqueda en una página y probablemente busque palabras yo en esa página. Por ejemplo, calzado, le doy enter, me envía a la página y probablemente quede un historial, un campo de búsqueda. Cuando yo utilice esto, probablemente si es un campo de búsqueda, me va a quedar guardado un historial. Bien, para eso sirve. Y también, por ejemplo, cuando yo utilizo un valor llamado focus, que también es un nuevo elemento de HTML5, que es el dónde está el cursor. El cursor va a estar en un elemento que sea único a la vez. Por defecto, este elemento search, que es el primer elemento de la página, cuando yo tengo una página, va a recibir ese autofocus en forma, por defecto lo va a colocar ahí. Va a manejar el autofocus. Pero eso, bueno, depende de cada formulario, cómo quieran diseñarlo, si va a estar dentro de nuestro formulario. Otro tipo de que nos pone una barra es un slider para números. En lugar de que me tecleen un número, yo voy a poner unas barras para poder ingresar un número. Pero esa barra acá no está definida, pero yo puedo usar en este rango que se le llama range, le puedo decir un valor mínimo, un valor máximo y el incremento. Min, max y step se llaman esos atributos, donde yo le puedo poner acá, así como acá tengo el tipo, para que vaya colocándome un valor. Entonces, eso es como una manera ya, una barra deslizante donde en lugar de colocar el número, me lo coloquen, por ejemplo, puedo hacer del 1 al 100, del 1 al 50, de 10 en 10. Entonces, cada vez que se me mueve la barra, voy a utilizar y voy a seleccionar un número de eso. Luego tenemos el de tipo number, que es el tipo número, que solo acepta valores numéricos. Si yo coloco la AR, enviar, debes colocar números, me dice. Bien, entonces me acepta valores numéricos. También podemos utilizarlo con los atributos mínimos, máximos y step para que esto me los valide. Entonces yo ya puedo, si yo necesito ingresar a un rango de edad, si yo aquí le pongo un 1, por ejemplo, y yo le he especificado que coloque un número entre 5 y 10. Y si yo voy a tratar de enviar el 1, me dice el valor debe ser superior o igual a 5.
y le coloco el 11, le doy a enviar, me dice el valor debe ser inferior o igual a 10, porque se supera. Entonces yo en el código utilizo ese tipo number y le especifico cuál es el valor mínimo, el máximo, y también le puedo poner step. Vamos a poner acá que sea de 12. Vamos a poner 12. Vamos a ponerle 25. A 25 y le pongo el atributo step igual a 5, que vaya avanzando de 5 en 5, desde el 5 hasta el 25. Le doy guardar, control S, voy a la página, recargo con control R y estábamos en la parte del número. Entonces yo coloco un 6 y quiero enviar el formulario. Me dice, introduce un valor válido para los valores entre 5 y 10. Bueno, no coloco nada, yo quiero manejarme con la barrita. De 5 me salta al 10, del 10 me salta al 15, del 15 me salta al 20 y al 25, y ese es el máximo. El mínimo desde 5 a 25. Cuando esté correcto, le doy a enviar y me va a enviar el formulario a la página con el valor correspondiente. Bien, estos también son parte del nuevo HTML5, son atributos nuevos que más abajo están también nombrados. Entonces otro tipo de input que tengo es el de URL, donde también me va a verificar que ingresa a una página web. A ver si yo pongo introduce una URL, o sea, yo tengo que poner algo que tenga www.google.com. Entonces le falta el HTTP. HTTP dos puntos // y ahí me lo envió porque se fue a la página numeral que yo me había puesto. Bien. Entonces el campo URL para colocar y validar que sea una URL completa. El input submit, ya saben que es el botón que envía. Acá finalizo el formulario. Y hay unos nuevos elementos que además del input, esto está dentro de la caja de formulario. Hay un nuevo input que son los nuevos elementos progress y meter. Básicamente son similares y sirven para denotar el progreso de un proceso. Por ejemplo, si estoy descargando un archivo, yo puedo mostrarle al usuario cuál es su barra de progreso y mediante la información que del servidor, si te va a decir si se subió el 50%, 40%, si se está descargando, si se está procesando algo, también puedo utilizar la barra de progreso. Y el meter es muy similar, es como para medir un puntaje, por ejemplo, darle una respuesta de una calificación, donde también se utilizan el mínimo, el máximo, el punto actual, como vemos ahí en el ejemplo. En la barra de progreso se utiliza ya no es un input, por eso se llama progress, se llama el elemento nuevo. Valve 5, máximo 20,
y el progreso está en 5. Bien. Acá yo estoy utilizando el elemento, bueno, HR, lo único que te hace es una línea horizontal. El elemento P significa que es un párrafo. Cada párrafo es como que todo lo que yo coloque al fin del párrafo me va a tirar como una sola línea, como una oración, sería en un texto, en una oración, sería como el punto final de varias. Yo en un párrafo puedo tener varias oraciones, varias líneas, y cuando yo pongo el punto barra P sería como el punto final y entra un retorno de carro donde lo que esté me lo va a tirar abajo, lo que ponga después del final del párrafo. Entonces el progreso es una barra que nos dice cuál es el valor, cuál es el máximo y, y en qué valor está. Todo esto después por JavaScript vamos a modificar esos números como para que se vaya actualizando la barra de progreso, de acuerdo a la información que va a estar de cómo, si se está descargando, si se está terminando un proceso. Y meter es muy similar, tenemos meter, value 91, mínimo 0, máximo 100, el, el valor menor es 40, el valor mayor es 90 y el óptimo es 100. Es como para tener medidas, por eso decía una puntuación, donde podemos evaluar, por ejemplo, la nota de un alumno, ponerle que él sacó el 100% y tiene que sacarse en un rango de 40 y 90, sería como aprobado, y el mínimo 0 puede ser sacar un valor entre 0 y 90, y está en el valor actual en el 91%. Entonces estaría dentro de los valores óptimos. Bien. Esto es como para hacer una medición, un puntaje, y esto es progress para poder determinar cuánto tiempo le está llevando realizar un proceso. Bueno, luego tenemos nuevos atributos, el HTML5, que como les decía, nosotros vimos los nuevos tipos de elementos del campo input, mail, URL, teléfono, number, rank, como vemos todos los tipos de elementos de un formulario, de tipo input, date, time, month, week, search, todos esos elementos, pero a su vez también tenemos nuevos atributos. Los atributos, como les explicaba, son parte del elemento, son propiedades del elemento que yo les voy a setear un valor. Los atributos para definir un comportamiento, restricciones, y los nuevos son autocomplete, min, max, múltiple, pattern, autofocus, placeholder, required y step. Existe además un nuevo atributo llamado list que hace de referencia a otro elemento, permitiendo crear un nuevo tipo de entrada de datos. El data list que hace referencia a este nuevo elemento, o list, es lo que podamos utilizar un combo con una lista desplegable de valores. Entonces, eso si lo vemos en el código, los nuevos elementos, los nuevos atributos, decíamos que son los que les nombré, y vamos a ir viendo algunos ejemplos de ellos. Y el data list es un input
del tipo donde tiene un ID, es de tipo text, y acá está enlazado, digamos, a un conjunto de una lista de opciones. Abajo tenemos el data list que se va a llamar con ese mismo ID, se identifica como MyList, y acá este input es ahí como se enlaza al conjunto de opciones que va a tener ese combo. Y en el data list voy a tener la opción label MR, value MR. Opción label MS, value MS. Opción label prof, value matprof. Data list. Entonces, así como se enlaza al input, se enlaza mediante el atributo list, donde va a coincidir con el ID de la lista que yo quiero desplegar. Y el navegador se va a encargar de hacerme el correspondiente desplegado. Si yo coloco acá M, me va a desplegar la lista. Si no coloco nada, me ponen los valores. Bien. Entonces veíamos que tenemos nuevos atributos. Entonces, estos atributos, hay un atributo llamado form. ¿Cuál es la ventaja de este atributo form? Este atributo form, nosotros decíamos que yo tengo un formulario, vieron que acá finaliza mi formulario, acá comienza mi formulario, aquí se llama, con este ID, yo identifico que va a ser mi formulario foo, y aquí le vamos a poner la página donde va a ser se va a dirigir, una vez que se envíe el formulario, se va a dirigir a esta página. Le puse el modelo porque todavía, pero puede ser una página del servidor donde yo hay. Entonces, en HTML, antes de que ingrese HTML5, todos mis campos tenían que estar sí o sí dentro del formulario. Si yo ponía uno de estos campos fuera del formulario, me quedaba huérfano, o se me desconfiguraba, o no funcionaba, no se enviaba, ese dato no se envía con el conjunto de formularios, de datos del formulario. Entonces sí o sí me decían que yo tenía que tener este valor dentro del formulario. Que por cuestiones de diseño, probablemente, generalmente se diseña la página y a ese formulario se le da un valor, un color, un fondo, y hay, supongo así que, por ejemplo, queda un campo fuera de ese formulario que tiene otra configuración de estilos, está en un campo fuera de esta página, y yo si no lo ponía dentro de mi tag formulario, no se me enviaba. En cambio, ahora yo puedo utilizar ese atributo formulario para decirle que ese campo es parte de este formulario y que me lo envíe junto con todos los otros datos que están dentro de mi formulario. Entonces el atributo formulario le está indicando que este text area, aunque no está dentro del formulario, con esta instrucción que está indicando el ID de ese formulario, le está diciendo que este text area pertenece al formulario, y cuando yo vaya al botón enviar, va a venir y me va a buscar este otro campo. Puede ser que este campo esté alejado visualmente de mi página web, que esté en un costado,
pero va a pertenecer a mi mismo formulario y se va a enviar con el resto de la información que está contenida dentro de mi formulario. Entonces esa es una de las características del atributo form que nos viene a resolver un problema que existía cuando se colocaba fuera del formulario por razones de diseño más que otra cosa. Luego tenemos un atributo pattern o patrón que a los input les va a dar, el patrón sería como una regla que se tiene que cumplir. Una regla que se especifica va a tener un patrón que lo que yo coloque en ese input tiene que seguir este patrón. Tiene una sintaxis especial donde se le va a decir que, por ejemplo, acá va a ser un dígito del 0 al 9 y después va a ser un conjunto de 3 letras que sean de la A a la Z en forma mayúscula. Entonces, si yo quiero enviar un tipo, por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa donde tienen una codificación especial, donde tienen que tener esas 3 mayúsculas y un solo dígito, yo voy a utilizar este patrón como para validarlo ahí en el formulario, de manera que ahí solo se puede ingresar un dígito seguido por 3 mayúsculas. Pero he puesto fuera de... Bueno, esto de lo del patrón es que yo este texto va a pertenecer al formulario este. Cuando yo envíe acá, es el atributo form, me va a enviar este textarea. El atributo pattern me dice que ese título que he puesto, que tiene que ser un dígito numérico y 3 letras mayúsculas. Si yo pongo 4, bueno, acá como no lo he puesto dentro del formulario, yo pongo cualquier cosa, cuando yo lo envíe, tendría que validármelo, que se cumpla eso. Ahora vamos a probar si este input, que sea parte del formulario foo, sí. Como está fuera, no lo he puesto dentro del formulario, no me lo está validando. Recargo la página. Pattern, yo le pongo 3 y si me voy acá al enviar, ahí me está enviando porque pertenece al formulario foo y me dijo eso. No terminan de enviarme porque no me redirige a la otra página. Y me está validando que me diga, utiliza un formato que coincida con el solicitado. Una parte del número es un dígito seguido de 3 letras más. Voy a poner el 4, A, B, Z. Y ahora si lo envío, quiero que acá me está enviando, me lo envió, se fue y me puso el parámetro part 4 ABZ. Entonces, cuando yo coloco el name, me va a mandar el formulario con este input, me va a validar que sea ese patrón que se haya creado, que se valide con eso. Bien, por otro lado, el atributo placeholder
Aquí se llamó de nuevo a la misma página porque se le puso un valor. Estoy siempre llamando a la página formulario. Voy a volver a cargar la misma página en realidad, porque el otro es la enviada. Recargo la página, el atributo pattern, el atributo placeholder. El atributo placeholder es que nosotros ya le demos como para hacer una interfaz más amigable. Por ahí el usuario no sabe qué campo llenar y por ahí no tenemos el espacio para decirle en una etiqueta o un label, este campo es el apellido y el nombre. Por razones de espacio, por ejemplo, en un celular, no tengo un lugar al costado para ponerle ingrese su nombre, ingrese su apellido. El placeholder es un texto que se sobrescribe en el campo, pero que no tiene ese valor, sino que es como un texto indicativo, como un ejemplo del dato que tiene que llenar el usuario. Esto también le ayuda, por ejemplo, si yo quiero colocar un formato de número, le digo un ejemplo de ese número como que tiene que ser. Aquí en pattern, si no se entiende bien, yo no le he dicho nada, con el placeholder también le podría decir eh, un ejemplo de cómo debería, qué patrón debería utilizar. Podría poner un número 1 y XXX, por ejemplo. O para que él entonces viendo eso, va a seguir ese patrón. Eh, sí, entonces acá el placeholder sería esa etiqueta que se le coloca adentro, pero cuando yo lo ingrese, se borra. Es como una ayuda, como una etiqueta que está dentro del campo que va a mostrar un ejemplo de cómo él debería llenar ese valor. Ese es el placeholder. Bien, y el otro es otro atributo que vemos es el required. Required significa que ese valor es requerido. También acá no le... A ver si acá no le escribí nada y le doy un tab. Si yo le doy require significa que son los datos sí o sí obligatorios. Cuando yo le pongo un asterisco en rojo, que este dato sí o sí me lo coloque. Por ejemplo, si tiene que registrarse, necesito un mail, ese campo yo le puedo decir que sea requerido. Cualquier campo del conjunto del formulario que esté seteado como requerido, eh, lo va a pedir obligatoriamente y no va a poder enviar el formulario. La forma de probar a ver si funciona, si he puesto bien, ese required, es que también este pertenezca al formulario FU. ¿Sí? Y que sea de tipo requerido. A ver si le doy a enviar. Ah, me lo envió. Bueno, creo que he puesto mal el required, creo que es required. Pongo required. A ver, control C. Sí, creo que bien, ahí sí está. Como le puse que el atributo requiere y yo le envié, me dijo que tengo que enviar ahí, sí o sí no me va a enviar hasta que yo complete este campo, me dice.
Bien, todo eso ya viene programado, yo no lo programé, sino que yo estoy utilizando los campos de HTML5, donde le estoy diciendo utilizando el atributo form, y, y esto le estoy diciendo que es requerido. Entonces no me va a enviar nada a menos que yo coloque algo ahí. Bueno, el atributo múltiple, recién vimos que, por ejemplo, también se utiliza en un input o un campo donde yo pueda subir un archivo, pueda seleccionar varios archivos. En este caso, me da la opción del botoncito de que me va a explorar y yo puedo seleccionar, si fuera uno solo, me va a permitir seleccionar uno solo, pero si puedo seleccionar dos, me los va a separar por coma y me los va a enviar los dos cuando yo quiera subir algo. Entonces ese múltiple, al igual que ese atributo múltiple, el que utilizamos en el mail, cuando yo necesito hacer una lista de mails, puedo utilizar que ese campo sea un campo, un text area, por ejemplo, y que me envíe ahí un listado de correos separados por coma. Entonces yo en ese atributo son nuevos atributos que ha sacado el HTML5 que me facilitan bastante la programación, eh, que resuelven problemas. Por ejemplo, este del form que pertenece, que puedo tenerlo afuera, ya no necesariamente que tengo que por razones de diseño todo estaba ahí amontonado, yo puedo trabajar en forma suelta y poner en diferentes lugares de mi página esos campos que van a pertenecer a mi formulario. Y son todos estos nuevos atributos que nos sirven tanto para la programación de una página web o también estos son muy utilizados también en aplicaciones de celular que son híbridas, que tienen parte en HTML, que utilizan HTML5 y ya utilizan esos widgets que ya tiene incorporado el mismo celular o el mismo sistema operativo del celular o el navegador que se está abriendo esa página. Bien, con esto ha sido la clase de hoy. Me queda ver un poco más las características, las nuevas características del HTML5 a nivel de programación, y ya deberían estar haciendo un trabajo práctico que también lo voy a hacer subir la semana que viene, de ir haciendo una página web que sea responsive. Bueno, eso de responsive también quedaría en una clase siguiente. Por ahora terminamos aquí la clase. Que tengan muy buenas tardes y estamos en contacto.